El sufrimiento nace cuando el dolor se prolonga indefinidamente, pero aún en esas condiciones podemos encontrarle sentido. Hola, ¿cómo están? Les saluda el psicólogo Jeffer Torres. Estoy aquí para compartir con ustedes algunas meditaciones sobre diferentes temas de la psicología aplicados a la vida diaria. En este episodio exploraremos sobre la experiencia del dolor y el sufrimiento. Meditaremos juntos cómo el dolor es una etapa inevitable en la vida, pero que el sufrimiento muchas veces es opcional. Espero que al final juntos podamos comprender un poco más sobre esta condición inherente a la naturaleza humana. Parirás con dolor. La escena bíblica vincula el origen de la vida de cada ser humano con el dolor. Y aunque el pasaje, según el contexto, es una sentencia de castigo, también puede entenderse como una verdad profunda para toda la humanidad. Detrás del dolor muchas veces hay vida y esperanza. El dolor no siempre es el final, a veces es el inicio. Aunque parecen ser lo mismo, el dolor y el sufrimiento son dos cosas diferentes. El dolor es sobre todo físico, corporal, una señal inevitable de la vida. Lo que solemos llamar dolor espiritual o dolor emocional es en realidad el sufrimiento. La mayoría de las madres al parirnos sintieron dolor físico, pero no sufrieron. Ellas aceptaron con amor y valentía el precio de dar la vida. Cada decisión después de enterarse que estaban embarazadas y decidieron tener un hijo fue una decisión de valor, de esperanza, pero también de amor. Sabían que habría dolor, pero también sabían que podían soportarlo. Muchas veces el dolor físico se asocia al sufrimiento, sobre todo cuando hay algo en el cuerpo que no podemos sanar, cuando el dolor persiste, limita y amenaza proyectos. Ese dolor, concebido muchas veces como injusto, indigno o insufrible, hace sufrir al que ya soporta dolor físico, pero también sufren los que amándole le ven adolecer y sufrir. Desde pequeños aprendemos que el dolor es parte del camino, un golpe inesperado, una caída mientras corremos, una herida mientras exploramos el mundo. Pero el sufrimiento es otra cosa, requiere conciencia. Se sufre cuando se pierde algo que sabemos es valioso, cuando no se logra lo que se deseaba, cuando se es consciente de lo que amamos ya no está, cuando los proyectos no se concretan, cuando el amor no es correspondido o se ha acabado. Sufrimos por muchas cosas. Probablemente no recordemos cuando sentimos dolor por primera vez, pero sí es probable que recordemos la vez que sufrimos por primera vez, porque suele estar marcada por algo trascendental. La muerte de una mascota, la muerte de alguien que amamos, el amor no correspondido, la traición de una amistad, una injusticia cometida contra nosotros, una enfermedad no esperada. Creo que el sufrimiento es mayúsculo cuando enfermamos o cuando alguien muy amado por nosotros enferma. Ellos postrados en una cama, si están conscientes, ven pasar el tiempo, postergarse los sueños. Sufren en silencio cuando los rostros de los seres queridos se asoman intentando mostrarse alegres, livianos, sin preocupaciones. Pero no solo se sufre allí, se sufre en casa, en la escuela, en la universidad, en relaciones conflictivas, matrimonios fallidos, en trabajos mal pagados o donde no se te valora. Se sufre en todo lugar y probablemente en cualquier actividad humana. Sufrir nos permite reconocernos vulnerables, frágiles. Es un recordatorio de que somos simples y humanos. Sufrir es mirar una realidad de que no podemos cambiar y sentir que nos atraviesa, pero la cual tenemos que aceptar. El sufrimiento nos devuelve a nuestra condición más profunda, la de seres humanos vulnerables, frágiles y finitos. Nos obliga a mirar de frente una realidad que no podemos cambiar y a sentir cómo nos atraviesa sin pedir permiso, sin considerar nuestros planes, pero también puede convertirse en el impulso que nos lleva a realizar actos significativos, gestos que revelan la verdadera grandeza de la humanidad. En mi caso, el sufrimiento me ha enseñado a vivir con entrega y con intensidad, con ansias que a veces rozan la locura, pero también con cierta sabiduría, con conciencia plena y con ilusión renovada que no ignora el dolor, sino que lo transforma en ganas de vivir.
Muchas veces el silencio que se escucha tras la muerte es una señal de que se acabó el sufrimiento, al menos del que lo padecía, del que sufría el dolor de una enfermedad. A veces ellos imploran que se acabe todo, pero en realidad imploran el final del dolor y por tanto del sufrimiento. Nunca nadie querría acabar con su vida sintiéndose bien. Cuando llega ese silencio, inmediatamente despierta otro sufrimiento en quienes le sobreviven, le recuerdan, le aman, y así será hasta que acabe la vida de la última persona que ame en la tierra y sea amado. He visto sentir dolor y sufrir al mismo tiempo. Es algo que los psicólogos que trabajamos en actividades vinculadas a la salud vemos frecuentemente. No tocan a nuestra puerta personas que se sientan bien, que se sientan felices. Es el sufrimiento el que los lleva a buscar ayuda. Creo que este es uno de los gestos más humanos, pedir ayuda y darla. He sentido dolor y he sufrido como cualquier otro, y lamentablemente hice sufrir a algunas personas. En mi ignorancia muchas veces pensé que mis acciones no tenían repercusiones, pero sí las tenían. Cada palabra dicha en la turbulencia de la ira, los celos o cualquier tipo de descontrol, y también claro por omisiones sobre lo que no di sabiendo que el otro lo necesitaba o porque no hice lo que era mi obligación. Pero entre todo, también sé que cada día hay similar probabilidad de obtener placer, pero también de sentir dolor. El sufrimiento, en cambio, es menos probable. Es en cierta medida una decisión. Hay sufrimientos que tienen sentido, que nos obligan a crecer, a desarrollar capacidades que no teníamos. Yo creo en ese sufrimiento, en el que transforma y te hace más fuerte, el que si lo enfrentas te convierte en una persona valiente. Pero también estoy convencido de que no debemos sufrir innecesariamente. Eso para mí es inhumano, indigno. Pero tampoco creo que debamos perseguir los placeres sin medida, porque en esa búsqueda podemos terminar heridos y herir a otros en el proceso. Hoy sabemos que sufrimos porque no aceptamos la realidad, porque deseamos muchas cosas, porque nos sentimos rechazados, porque tenemos expectativas a veces irreales, porque no tenemos un por qué vivir, porque no tenemos con quién compartir. Sufrimos por apegos, aferramientos, dirían los budistas, por vacío de sentido, dirían los existencialistas, por la voluntad y el deseo, plantearía Schopenhauer, o porque simplemente somos irracionales, como dirían los psicólogos de orientación cognitiva. Pero así como sabemos por qué sufrimos, también podemos aprender a dejar de hacerlo. Los estoicos nos enseñan que la receta para no sufrir es aceptar lo que no podemos cambiar. Nietzsche nos recuerda que lo que no nos mata nos hace más fuertes, lo cual resulta una invitación a aceptar el dolor y sentirlo, quizás sufrirlo, pero también reconoce que algunas experiencias dejan secuelas. No voy a romantizar el sufrimiento, ya que cuando es constante, deshumaniza, cansa, apaga, poco a poco hace perder la esperanza. Te lleva al borde de no desear existir. Por eso evitar el sufrimiento innecesario es una obligación ética. Pedir ayuda, atender la salud, ponerse límites, descansar, buscar tratamiento psicoterapéutico. Evitar el sufrimiento es en realidad una forma de amarse. Si adolecemos de algo que no podemos cambiar, curar, solo queda encontrarle sentido. La propia naturaleza humana es una asociación ineludible entre dolor y placer. Aceptarlo como parte de la experiencia del ser humano, con las particularidades que nacen de las propias decisiones y de los propios contextos. Algunas religiones han vinculado el dolor y el sufrimiento con la purificación, con la idea de que hay que aceptarlo con alegría. Yo no estoy de acuerdo. Creo que debemos vivir tratando de evitar el sufrimiento innecesario. Ello implica tomar buenas decisiones, ser más racionales, aunque entiendo que a veces el dolor y el sufrimiento son inevitables y aceptarlos desde una perspectiva espiritual tiene mucho sentido. Como podrán confirmar algunas personas, hay sufrimientos que solo se entienden y se sostienen desde una fe. Cuando se tiene una creencia de una realidad trascendental que va más allá de la vida, el dolor e incluso el sufrimiento cobran sentido. Creer en la vida espiritual más allá de la muerte ayuda a muchas personas a soportar y sufrir como un proceso de purificación, e incluso algunos creen que su dolor tiene el poder de reparar algo en otros.
Pero la mayoría no entiende ni vive bajo estos criterios. En el plano más general, hay sufrimientos que se deben y pueden evitar, y si se dan, se sobrellevan mejor en compañía. El dolor físico y emocional se amplifica en soledad. A veces la mano de un amigo, de un hermano, es un escudo, un remedio mágico. Que alguien te escuche mientras sufres se siente como compañía y compasión. Es simple, parece hasta tonto, pero es altamente efectivo, es real. De todas las personas que conozco, no conozco a ninguna que no haya sentido dolor o no haya sufrido. Algunas veces nos hemos acompañado como personas, como amigos, como colegas, como maestro y alumno. No se tiene que ser psicólogo, psiquiatra, sacerdote para poder ayudar en este dolor, para ayudar a aliviar el sufrimiento. Solamente se tiene que escuchar, con compasión, con atención. En este punto la compañía es suficiente. Cuando elegimos vivir, elegimos de alguna manera sabiendo que el dolor llegará en algún momento y también el sufrimiento. Pero son dos elementos que casi siempre vienen con dosificación y la vida trae consigo el antídoto. Como psicólogo he visto y conocido a muchas personas en el proceso de su sufrimiento emocional. He visto pasar de la desesperanza a la esperanza, de la guerra a la paz, de la negación a la aceptación, del sufrimiento a la tranquilidad. No he sufrido más que los demás, pero cuando saco mis cuentas ha sido por lo que entendía o sentía del amor la razón más frecuente. No quiero darle mala prensa al amor, ni culparlo de alguna desventura. El amor ha sido para mí fuente de alegría y también de sufrimiento, pero la mayor intensidad siempre fue ante la muerte y la enfermedad de alguien que amo o amé. Creo que ese tipo de sufrimiento es una buena factura que vale la pena pagar. En alguna etapa de nuestro proceso de madurar, no se puede sentir amor sin haber sentido algo de dolor, ese que surge del rechazo, del desamor, del final del amor, de los celos que nacen en nuestras propias inseguridades y claro, de los que surgieron del engaño tácito. Y finalmente, cuando se ama es inevitable no sentir dolor por esa persona que sufre. Sé que los años pasarán y con ellos aumentará el dolor del desgaste natural del cuerpo, pero el sufrimiento será más que un sendero obligatorio, una elección, quizás una pequeña parada. Con el tiempo se adquiere conocimientos, pero también sabiduría para afrontar lo que venga. Haber aprendido las lecciones de la vida es entender que debemos aceptar el dolor, pero cuestionar el sufrimiento. Distinguir y actuar sobre lo controlable, reducir expectativas irreales, pedir ayuda, cuidar el cuerpo y la mente y dar sentido a nuestra vida. Como hemos visto, la vida implica dolor, pero evitar el sufrimiento innecesario y acompañar al que sufre es algo en lo que debemos comprometernos. Debería ser una práctica diaria y un regalo que nos demos unos a los otros. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar este podcast. Espero que hayas podido aprender algo nuevo sobre el dolor y el sufrimiento. Los espero en el próximo episodio donde hablaremos sobre las necesidades. Si crees que este contenido podría ayudarle a alguien, compárteselo. Déjanos un comentario y hasta el próximo episodio.